Hola, buenas tardes. Nada, que estábamos haciendo pruebecicas a ver si podíamos no utilizar el mismo ordenador por razones de seguridad. Pero no nos han salido y como era la hora de empezar, pues ya lo intentaremos para otro día. Bueno, supongo que nos estáis escuchando. De todas maneras, en el ordenador mío portátil estará el chat. Vale. Por si acaso la gente pregunta, vale, que como no lo veo yo, pues no. Vale. ¿Vale? Bueno. Bien, entonces supongo que ya se ha ido incorporando la gente. A ver, os comento un momentillo algunas cosas iniciales. Bueno, os hemos dado de alta a todos y a todas en la plataforma de nuestro centro de profesorado con un nombre de usuario y una contraseña, ¿vale? Recordad que es la plataforma de nuestro centro de profesorado. Es decir, que a lo mejor alguno está intentando entrar a su centro con el usuario y la contraseña que os hemos dado y no podéis. Por otra parte, el nombre de usuario es la dirección de correo con la que os habéis inscrito y la contraseña es, como siempre, cámbiame uno, cierre de admiración. Será lo que utilizaremos para todas las sesiones, ¿vale? que tengamos de los webinars. Entonces, pues así, voy a quitar la mascarilla, que esto es un rollo. Así pues para otras sesiones ya lo tenéis, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eso por una parte. Si alguien no está dado de alta, porque ahora, justo hace un momento, nos ha llegado un correo para matricular a otra persona, entonces a medida que pues tengamos un hueco, pues os metemos en la plataforma, ¿vale? Y así pues podéis acceder. Bien, bueno, veo que estamos ya 40 y tantos, aunque había inscritos bastantes más, pero bueno, ya los que sean ya se irán incorporando y los que no, pues ya lo verán en vídeo. A ver, os hemos dejado dentro de la Educar del centro de profesorado, veréis que hay un curso que se llama Webinar 1, preguntas y respuestas, y a medida que vayamos avanzando, pues iremos viendo el Webinar 2, Webinar 3, se irán activando. De hecho, están aquí programados, pero vosotros no los veréis. Bueno, entonces si entramos en el Webinar 1, veis que tenemos un foro de dudas para que podáis plantear las dudas, incluso contestároslas entre vosotros. Veis que tenemos también el enlace a la sesión en directo, que se supone que ya estáis. Veis que tenemos también un Jitsi, porque cuando acabemos la transmisión, pues podemos quedar un momentico, si a alguien le apetece quedarse y comentar algo o ver alguna cuestión, pues la podemos ver. Y después tenemos aquí algunas cuestiones sobre preguntas, consultas, respuestas, que va a ser un poco lo que vamos a seguir, ¿de acuerdo? Al final del todo, por eso me vengo aquí al final del todo, tenéis una pequeña encuesta de valoración que sería pues para valorar este webinar. Bueno, pues sobre ello os pido que nos hagáis la encuesta antes de acabar y así pues la podéis. Nosotros nos hacemos una idea de las cosas para mejorar para la próxima vez. Bien, entonces dentro de todo lo que trabajamos en Educar y dentro de las actividades, que es un poco lo que nos ocupa ahora, voy a añadirme yo una sección aquí para ir haciendo las prácticas. Por ejemplo, en este tema 7 o en mosaico, que a vosotros os saldrá en vista mosaico, pues yo voy a añadir una actividad o recurso, y dentro de las actividades o recursos hay varias que se refieren a preguntas. Unas serían las consultas, otras serían los cuestionarios, las encuestas y las encuestas predefinidas, ¿de acuerdo? Yo me voy a centrar en los cuestionarios y después Erika pues os habla de encuestas predefinidas y alguna cosa más. Bueno, a ver, las consultas las vamos a ver un momentito, pero no tienen nada, porque las consultas es simplemente para hacer una única pregunta, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo y así os hacéis un poco una idea. A ver, no os lancéis hasta que no hagamos el siguiente webinar, el de contenido interactivo, el de H5P, de preguntas y respuestas con H5P, que si no recuerdo mal será el lunes próximo. No os lancéis a crear cuestionarios y preguntas, pues porque puede que os guste más el tema del H5P que esto que vamos a ver. Pero bueno, como esto es los típicos cuestionarios de Moodle,
pues los vamos a trabajar un poquito. Bien, si os fijáis, el tema de las consultas, insisto, es simplemente, sería una actividad única. Por ejemplo, en esta, ¿cuáles son mis animales preferidos? Entonces, pues les he metido aquí una foto de descripción, elige cuál es tu animal preferido, y entonces los niños o las niñas pues irían y dirían, pues mira, mi animal preferido es el pingüino, y entonces guardarían la elección y ya está. La configuración de esto es muy sencilla, es simplemente una pregunta simple, ¿vale? Entonces, aquí simplemente pues lo que habría que hacer cuando hacemos la edición, pues sería poner el nombre, la descripción si queremos, y después simplemente se trata de poner opciones. No tiene más, es decir, sería opción 1, opción 2, opción 3, opciones las que queramos. Si dejamos en blanco alguna, no habría mayor problema, porque no las va a mostrar las que se queden en blanco. Como veis, no son evaluables, es decir, no hay pregunta, no hay respuesta correcta, y yo podría seguir añadiendo opciones. Se añaden de 3 en 3. Esto no quiere decir que tengamos obligación de completar las 3, sino que simplemente sería, pues yo añado 3 campos y el que deje en blanco, pues ya está, ¿vale? Entonces, estas son las consultas, no tienen mayor misterio. Yo creo que tampoco le tenemos que hacer mucho más caso, porque nos sirve por eso, pues para hacer una pregunta así, una pregunta rápida, ¿vale? Bien, entonces nos vamos a lo que serían ya los cuestionarios, que es un poco lo que nos interesa. Bien, fijaos, respecto a los cuestionarios, no son fáciles de configurar, tampoco son difíciles. Sin editar la actividad, no lo voy a editar, no voy a editar de momento, sino que simplemente voy a desactivar edición un momentito para que veáis un poco cómo está construido este cuestionario, que va a ser un poco el que nos va a servir como referencia. Entonces es un cuestionario sobre Aragón. Entonces dice, bueno, pues responde al siguiente cuestionario, ¿vale? Entonces, pues tenemos aquí el cuestionario, nos saldría un botón para intentar hacer el cuestionario, pues simplemente sería, y empezarían a salir las preguntas, ¿vale? Fijaos, ha empezado por la pregunta 2, pero bueno, pregunta 1. A ver, escribe el nombre de la capital de Aragón. Si os fijáis, es una pregunta de respuesta abierta, ¿no? Entonces, esta pregunta de respuesta abierta, pues nos saldría así: escribe el nombre de la capital de Aragón. Yo, como la tenía contestada ya, pues me sale que es Zaragoza. Bueno, como la tenía contestada Erika, porque ahora veo que estoy con su perfil. Y la edición de esta pregunta, para que veáis un poco cómo se hace, pues es muy sencilla. Sería simplemente ponerle un nombre, como siempre, ponerle una descripción, un enunciado a la pregunta, darle una puntuación. Las puntuaciones hay que tenerlas claras antes de hacer el cuestionario, porque si decimos que va a sumar 10, pues las preguntas al final, con la valoración que les demos, tendrán que sumar 10. Podemos añadir una retroalimentación, pues repasa el mapa, comprueba en el libro cuál es la respuesta correcta. Como es una pregunta abierta, habría que ver si diferencia mayúsculas o minúsculas, o si daría igual mayúsculas que minúsculas. Ya dependerá pues del dominio del teclado que puedan tener ellos. Y después aquí sería la respuesta correcta, Zaragoza, la calificación es 100%. Podríamos añadir espacios en blanco para respuestas más. Imaginaos, por ejemplo, no es el caso, pero imaginaos que si responden, por ejemplo, pues si responden Zaragoza pero con minúsculas, pues yo qué sé, pues le damos una calificación del 30%, y después las demás son incorrectas, ya no ponemos nada, ¿vale? Entonces podremos dar varias respuestas en estas de pregunta abiertas y decir, bueno, pues si dan esta respuesta Zaragoza con mayúscula sería el 100%, si dan Zaragoza con minúscula sería el 30%, si no sé qué, pues sería otro porcentaje, y si no, nada. Entonces, pues bueno, pues ya podríamos guardar los cambios y seguir con el cuestionario. Bueno, en este caso estamos editando a los alumnos, obviamente, esta parte de aquí, cuando hacen el cuestionario no les sale, esta parte que está en rojo. Entonces le puedo dar a siguiente página, o fijaos que tengo por aquí
todas las cuestiones del cuestionario preparadas. Entonces, pues yo podría decir, venga, pues ahora me voy a la pregunta 2 o me voy a la siguiente página. Esto es porque yo he permitido, en el diseño del cuestionario, he permitido que no contesten todas las preguntas consecutivamente. Si no lo permito, esto no saldría, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, voy a la siguiente página, página 2, y fijaos que es una pregunta de completar huecos en blanco. Entonces, fijaos que dice, bueno, completa los verbos del siguiente texto. Aragón es, ¿veis? Que es simplemente arrastrar y colocar. Es una región del interior ubicada en el nordeste de España y compuesta por las provincias tal, la atraviesa el río Ebro y la coronan. Fijaos que cuando puedo soltar, el rectángulo se enmarca en amarillo y la coronan los Pirineos. Es conocida por su ornamentada arquitectura mudéjar. Bueno, vamos a ver cómo se editaría una pregunta de este tipo. Me voy a editar pregunta y entonces fijaos que aquí tengo que utilizar lo que se llaman comodines. Bueno, entonces, ¿qué son los comodines? Pues los comodines sustituyen a las palabras que yo voy a poner ocultas. Entonces yo partiría de un texto de este tipo, donde aquí pondría es, aquí pondría una región del interior situada, creo que es, o ubicada, y así sucesivamente. Es decir, yo partiría de un texto que he copiado y he pegado. ¿Qué haría? Como sé que los comodines se redactan así, es decir, se redacta corchete, corchete, comodín, corchete, corchete, pues yo lo que haría sería copiarme esa estructura, preparármela, ¿vale? Y ya una vez que tengo esa estructura una vez, pues lo que iría haciendo sería ir sustituyendo cada uno de los elementos que voy a quitar por el corchete. Aquí diría, pues en vez de esto voy a poner el 2, pegaría otra vez esto y diría que es el 2, y así sucesivamente. Si no nos acordamos, no pasa nada, porque en algún sitio iba a decir que había una ayuda, pero ahora no la veo. Bueno, pues no la veo. Bueno, voy a quitar esto. Y después, una vez que tengo ya los huecos, aquí lo que haría sería darle las respuestas, es decir, la opción 1, es decir, el correspondiente al hueco 1 es, el correspondiente al hueco 2 es ubicada, etcétera, ¿vale? Bueno, pues entonces ya lo tendría ahí. ¿Que necesito más respuestas? Voy añadiendo. ¿Que necesito añadir más huecos en blanco? Pues voy añadiendo más huecos en blanco. Fijaos que es sencilla de configurar. Sí, es verdad que la ayuda está aquí arriba. La ayuda está aquí arriba, ¿vale? Fijaos que me dice editando esta pregunta. Entonces aquí en la ayuda es donde me va a decir que los huecos en blanco se escriben con corchete, corchete, el número que sea, corchete, cierre de corchete, ¿vale? Entonces, si no os acordáis, tampoco hay mucho problema porque en la ayuda os lo dice. Podría poner una retroalimentación, pues yo que sé, pues un texto más amplio en el que estuviera incluido este texto para que pudieran comprobar, etc. Bien, pues voy a guardar cambios y me voy a la siguiente. La siguiente sería una del tipo de arrastrar sobre una imagen. Ahora veremos cómo se configura. Estas son las que tienen un poquito más de complicación a la hora de configurar. Yo he definido sobre el marcador, sobre el mapa, unos marcadores, unos puntos, y entonces tendría que ir arrastrando estos elementos a los puntos concretos en los que me encuentro. ¿Vale? Si le doy a siguiente página, veis que si utilizo esta zona de navegación,
las preguntas no se me marcan como respuestas guardadas, si le doy a siguiente página, sí que se me marcan como respuestas guardadas, ¿de acuerdo? Bien, perdón, me voy a la página anterior porque, perdón, que no os he enseñado cómo se configuraba esto. Bueno, voy a editar la pregunta, yo le pongo el título de la pregunta, el enunciado de la pregunta, bueno, después tengo que subir una imagen, la que sea, y después en la imagen tengo que poner unos marcadores. Si os fijáis, cuando despliego aquí, digo que un marcador es Zaragoza, otro es Huesca, otro es Teruel. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero colocar también Caspe. Entonces digo, pues añádeme más marcadores. Entonces digo, pues quiero un marcador que se llame Caspe. Bueno, fijaos que aquí en el número puedo definir si es un solo marcador, si son dos, si son infinitos en este caso. Si os habéis dado cuenta, cuando yo iba arrastrando, me iba dejando más posibilidades de arrastrar aquí debajo. Si yo lo hubiera limitado a 1, en este caso lo voy a limitar a 1, pues entonces no me hubiera dejado rastros aquí para seguir enviando. Una vez que tengo los marcadores, digo ahora dejar caer en las zonas. Entonces dice, bueno, la zona 1 es un círculo, está aquí. La zona 2 es un rectángulo, está aquí. Ay, mira, Teruel lo he puesto al revés. Bueno, y la zona 3 es un polígono que estaría aquí. Y digo, bueno, pues como tengo una más, que es Caspe, pues la zona 4, pues voy a coger otro polígono. Y aquí fijaos que me dice, la respuesta sería, fijaos que me sale un desplegable, Caspe, y me salen las coordenadas donde iría. ¿Vale? Están aquí, pero estas coordenadas no tienen por qué ser válidas. Me vengo al dibujo y me dice, mira, Caspe va a ser este triángulo. Y entonces, pues vale, pues va a ser este triángulo y voy a colocar Caspe justo ahí. Y entonces ya coloco el marcador y ya lo tendría. Voy a guardar y voy a volver para que lo veáis. Bueno, fijaos que ya no aparecen aquí las posibilidades estas de cuando coloco las provincias, ya no aparecen las posibilidades para volver a poner otra, que antes se quedaban, ahora ya no se quedan porque he definido que fueran una solo, y no me sale Caspe, pues porque como la pregunta estaba contestada ya, pues no me la va a dejar, entonces pues puedo decirle que me haga una nueva previsualización. Veis que al hacer una nueva previsualización me desordena las preguntas. Antes la primera no era esta era la segunda. Entonces, si me voy a siguiente página, hay un desplegable, luego cuando lleguemos a la otra lo veremos. El Ebro pasa por, pues bueno, el Ebro pasa por Gallur. Vale. Entonces, pues vamos a ver la edición de esta pregunta. Pues también sería fácil, es simplemente título, enunciado. Los marcadores para sustituir van a ser, en este caso siempre nos lo va a decir aquí, ¿vale? Van a ser estos elementos con corchetes, y entonces aquí vamos a poner los elementos que son los que con los que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Se pueden barajar y entonces no nos los mostraría siempre en el mismo orden, y pues bueno, ya lo tendríamos. Bueno, la siguiente dice, une cada ciudad con su monumento más representativo. Huesca, pues sería el monasterio de San Pedro el Viejo. Zaragoza, pues sería el Pilar. Teruel sería la Torre del Salvador, ¿vale? ¿Cómo se configura esto? Esto sería una de emparejar.
Pues entonces vamos a ver que configurar es fácil, lo mismo de siempre. Elemento, o sea, título y enunciado. Una vez que hemos dicho título y enunciado, lo que tenemos que ir haciendo es establecer las parejas. Zaragoza es el Pilar, Huesca es Monasterio de San Pedro el Viejo, Teruel es la Torre del Salvador, y esta, como que no la ponemos, pues hemos puesto Colegiata de Santa María la Mayor. Podemos seguir añadiendo intentos, teniendo en cuenta que esto nos saldrá, digamos, en la primera columna, y la segunda parte, la respuesta nos saldrá en la segunda columna. Podemos dejar más preguntas que respuestas o más respuestas que preguntas. ¿Vale? Bueno, si me voy a la siguiente, esta sería parecida a la anterior, sería en este caso colocar sobre el mapa los monumentos que aparecen en las fotos. Entonces, pues yo colocaría sobre el mapa de Teruel, sobre el mapa de Huesca. Ay, no me deja. ¿Qué cosas? Esto igual es que la tengo mal hecha. Caramba. Bueno, vamos a ver. Vamos a editar pregunta. Arrastra, lo mismo, enunciado. Subiríamos la imagen que queremos subir. Subimos los elementos arrastrables. Veis que simplemente son imágenes que yo puedo subir. Pueden ser imágenes o pueden ser textos, ¿de acuerdo? Si son imágenes, pues habría que subir el archivo. Si son textos, pues simplemente, por ejemplo, si yo añado otro elemento y digo, ¿dónde estoy? Vale, esto sería así. Y ahora digo, pues aquí es una imagen arrastrable y aquí quiero que sea un texto. Un texto arrastrable, que entonces en este caso no tengo que poner archivo, sino que simplemente tengo que añadir un texto. ¿Vale? Los que no ponga nada, pues no aparecerá nada. Después en dejar caer en las zonas, pues, bueno, claro, es que no lo tengo configurado, no tengo configurado dónde van. Entonces digo, pues mira, pues la Basílica del Pilar de Zaragoza va, es un elemento arrastrable que va pues a la izquierda en el centro. Entonces digo, pues mira, pues a la izquierda. Después la Torre del Salvador iría abajo. ¿No? A ver, no. Perdón, aquí me estoy colando yo. Vamos a ver, ¿dónde estoy? Vale, izquierda arriba, zona 2, vale. Vale, sí. Zona 1, zona 2, zona 3, vale, y zona 4. De acuerdo. Bueno, después veremos cómo lo configuramos, ¿vale? Bueno. Entonces, ahora tendríamos esta iría ahí, esta iría ahí, esta iría ahí, bueno, y este texto pues iría donde decidamos. Entonces ahora ya sí que les hemos determinado, es que la tenía sin acabar de configurar. Aquí ya tenemos dónde están los elementos arrastrables, donde los tenemos que tener, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora, veis, ahora ya aquí, que es lo que me faltaba, se ha configurado las coordenadas de distancia de la parte de arriba a la parte de la izquierda, donde van ubicadas las imágenes. Vale. Entonces veis, ahora sí que ya proporciona, digamos, un área para colocar las imágenes que yo tengo que arrastrar. ¿De acuerdo? Bueno, la capital de Aragón sería Zaragoza, esta la hemos visto antes. Bueno, fijaos que aquí ya me sale Caspe. Ahora que he refrescado, esta es la que habíamos configurado antes,
Ahora que he refrescado ya me sale Caspe. Fijaos que, por ejemplo, en el caso de Teruel no me deja ningún rastro aquí abajo, en el caso de Huesca tampoco, en el caso de Zaragoza tampoco, y en el caso de Caspe sí que me lo deja, pues porque cuando lo he configurado le he dicho que infinitos, entonces por muchos Caspes que ponga, pues siempre me quedará un Caspe por ahí para volver a colocar. Esto que aparentemente es un incordio no es tal incordio cuando hacemos determinadas cosas, por ejemplo componer palabras, porque así tenemos letras que siempre las tendremos disponibles para ir componiendo esas palabras. Bueno, estas son fáciles. Verdadero o falso, pues no tiene mayor misterio que en la edición de la pregunta, pues sería decir, venga, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta verdadera, ¿de acuerdo? Y ya estaría, no tiene más misterio que esto. Sería simplemente la respuesta correcta es o verdadero o falso, y le damos una retroalimentación si queremos una explicación para el tema para cuando conteste en falso. ¿Vale? No tendría más problema. Bien. Vale, los ríos que sean aragonesas. Esta es una pregunta de elección múltiple. A ver, en estas preguntas de elección múltiple habría que tener en cuenta que podemos optar siempre porque contesten una o porque contesten varias, ¿de acuerdo? Entonces, dice, de esta lista seleccionar los ríos que sean aragoneses. Pues entonces simplemente yo aquí decidiría si permito varias respuestas o si permito una sola respuesta para que sea de dirección única o de selección múltiple. Entonces, fijaos, yo digo el Ebro, el Jalón, el Guadalquivir, que lo tengo repetido 2 veces, y el Cinca, ¿vale? Es que aquí no debería poner el Guadalquivir, porque aquí... el Guadalaviar, que he leído mal, Guadalaviar, vale. Entonces, si os fijáis, como son 4 ríos que están bien y uno que está mal, pues entonces cada uno de los que está bien vale el 25% de la pregunta, y el que está mal pues no vale nada. Entonces, claro, pues cuando yo voy a hacer la pregunta, digo, pues venga, selecciono varios ríos, los ríos que sean aragoneses, el Guadalquivir no es el Guadalaviar, el Cinca, el Jalón y el Ebro, y ya estaría, le daría para continuar, ¿vale? En la siguiente página, Aragón es una comunidad autónoma cuya capital es y está integrada por las provincias que son. A ver, esto es un tipo de pregunta que es muy interesante porque nos permite mezclar preguntas de varios tipos. Si os fijáis, aquí en esta he seleccionado una pregunta de rellenar huecos, ¿vale? Después, otra pregunta de elección múltiple y una última pregunta de numérica, de un desplegable numérico. Entonces, este tipo de preguntas, que son las preguntas tipo close, tipo anidado, son unas preguntas un poco complicadas de trabajar, ¿vale? Pues porque hay que trabajarlas con una serie de códigos. Luego las veremos más adelante porque como son preguntas muy complicadas de editar, os recomendaré un editor de preguntas de tipo close para que las podáis utilizar, y creo que funcionaréis muchísimo mejor, ¿vale? Bueno, me voy a la siguiente, que sería la 10. Bueno, escribe un párrafo sobre Aragón. Claro, estas no las podemos valorar, estas son simplemente pues de respuesta abierta, las tenemos que valorar a mano, no se valoran automáticamente. Y vamos a ver el último tipo de pregunta, que es una pregunta que también es de rellenar huecos, pero en este caso es numérica, es decir, requiere que el hueco, perdón, de respuesta abierta, pero en este caso es numérica, es decir, requiere que nuestra respuesta sea numérica, ¿de acuerdo? Entonces la edición de la pregunta sería igual que las que hemos visto anteriormente. Lo que pasa que cuando hemos elegido la pregunta no es una pregunta de texto, sino que es una pregunta de número. En realidad se configuran igual, ¿vale? Simplemente lo único que hacemos es darle el valor correcto y después le podemos dar, como en este caso es un desplegable, le podemos dar alternativas, y dentro de las alternativas pues decirle que ni 20 ni 48 tienen una calificación
positiva, mientras que 33 pues sí que tiene una calificación del 100%. Bueno, pues esto sería un poco un cuestionario que, como habéis visto, pues no son complicados, salvo los de imágenes que repasaremos, ¿vale? Entonces, a ver, respecto a los cuestionarios, os hemos puesto dentro de los temas, primero, cómo crearlos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis un poco el proceso de crearlos. Crear un cuestionario es fácil. Lo único que tenemos que hacer es venirnos a un curso, en este caso yo estoy en el curso Webinar 1, preguntas y respuestas, abrirme un tema, un mosaico, dependiendo de cómo lo tengamos configurado, o utilizar uno que ya esté abierto, y entonces cuando despliego y le digo que me active la edición, ya tendré ahí listo para meter aquí en este tema 7 el cuestionario. Entonces dice añadir una actividad o recurso. Cuando voy a añadir una actividad o recurso, elijo la actividad o recurso cuestionario y le doy a agregar. Bueno, pues ya le he agregado un cuestionario. Le pongo un nombre. Le puedo poner una descripción. Y después aquí viene el tema de la configuración de todo el cuestionario. A ver, en esta configuración que tenemos, bueno, os lo hemos explicado también. Ay, por Dios, está bloqueado. Da igual, luego lo vemos. Entonces, a ver, ¿qué cosas le puedo poner? A ver, ¿qué día se abre el cuestionario y qué día se cierra el cuestionario? Si no lo habilito, lo puedo dejar totalmente abierto, o si no, pues utilizo el calendario y digo, pues vamos a ver, digo que este cuestionario habilito, ¿vale? Este cuestionario se abriría el lunes y se cerraría, voy a habilitarlo también, les voy a dar 3 días para hacerlo, entonces se cerraría pues lunes, martes, miércoles, pues que se cierre el jueves. A tal hora se abre, a tal hora se cierra. El límite de tiempo, que también les puedo marcar, este cuestionario lo tienen que realizar en un máximo de 10 minutos, ¿vale? Y cuando el tiempo ya ha terminado, ¿qué se hace? ¿Qué ocurre? El envío se realiza automáticamente, es decir, no le tienen que dar a enviar para poderlo mandar, o hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero para no responder a más preguntas, es decir, pues cuando se ha acabado, ha llegado la fecha y la hora, pues les doy un día más, pero no pueden responder, solamente enviar, no pueden añadir preguntas que se han dejado sin contestar, o el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Bueno, pues todas estas cosas que se pueden configurar. Después, ¿qué calificación? La calificación para aprobar en este cuestionario va a ser un 10. Intentos permitidos, pues les voy a dejar que intenten lo que quieran, podría limitarlos y decir, no, un intento por pregunta y punto. Esto afecta a todas las preguntas, ¿vale? El método de calificación, pues puede ser la calificación más alta que hayan obtenido en todos los intentos, o bien el promedio de calificaciones de todos los intentos, para ponérselo más difícil si somos más esto, o bien lo que hayan hecho en el primer intento, o bien lo que hayan hecho en el segundo intento, por si para los que dudan. Bueno, pues lo lógico sería poner la calificación más alta que hayan obtenido en cada una de las preguntas, pero bueno, eso allá cada cual. Bien, después, aquí en esquema decidimos si cada pregunta aparece en una página o cada 2 preguntas aparecen en una página, o cada 3, o cada 4, o cada 5, en fin, como queramos. Yo creo que es más cómodo que cada pregunta aparezca en una página. El comportamiento de las preguntas, si las ordenamos al azar o no, ¿vale? Y si la retroalimentación es inmediata, es diferida, se adapta con penalización, o sea, este modo adaptativo sería con penalización cada vez que obtienen retroalimentación, pues entonces les quita una cantidad de puntos, sin penalización, etcétera, ¿vale? Bueno, opciones de revisión, pues serían, durante el intento, ¿cómo revisan esa retroalimentación? Obtienen retroalimentación si la respuesta es correcta, no sé qué. Inmediatamente después de cada intento, ¿qué tipo de retroalimentación obtienen?
Cuando el cuestionario está aún abierto, qué tipo de retroalimentación, y cuando el cuestionario está cerrado, qué tipo de retroalimentación. Esto insisto que es para todo el cuestionario, ¿vale? Después la apariencia, si muestran o no muestran la imagen del usuario, si las calificaciones llevan o no decimales, y después aquí ya hay una serie de restricciones, por ejemplo, pues restricciones extras sobre los intentos, habría que meter contraseña. Aquí no os recomiendo ya meteros en más berenjenales, porque yo creo que ya es suficiente. A ver, podemos establecer una retroalimentación global, si es para todo el cuestionario, ¿vale? Después, si se muestra o no se muestra en la página del curso, si va a grupos separados o a grupos visibles o no hay grupos, ¿qué restricciones de acceso? Pues en este caso podríamos restringir para que el acceso a este cuestionario tuviera las restricciones que consideremos. Y después la finalización de la actividad, no indicar que se ha finalizado. Pueden marcar manualmente que la actividad se ha finalizado, lo marcan ellos, porque nosotros en el momento que ellos la realicen ya la vemos. Mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Bueno. Y después no hemos trabajado nada de competencias así, pero sí que se podrían trabajar competencias dentro de los cuestionarios. De todas maneras, las competencias las trabajaremos más adelante, cuando ya os hayáis hecho un poco con la plataforma. Bueno, pues ya tengo un cuestionario creado, ¿veis? Está la prueba objetiva, pero claro, esta prueba objetiva no tiene preguntas. Pincho ahí, me dice que aún no se han agregado preguntas, que edite el cuestionario o que vuelva al curso. Sí que me da las instrucciones que yo he ido configurando. ¿Cómo agrego preguntas? Bueno, pues tendría que, una vez que estoy en el cuestionario, o sea, y si lo tengo creado pero no lo he editado, pues me voy al tema, pincho en prueba objetiva y le digo que editar cuestionario, y aquí fijaos que tengo preguntas, no tengo ninguna, y sí que podría agregar preguntas. Entonces vamos a ver dos maneras de agregar preguntas que son interesantes, e introducimos una cosa que sería el banco de preguntas. A ver, ¿qué es el banco de preguntas? Pincho ahí. El banco de preguntas son preguntas que se van guardando a medida que las vamos haciendo. ¿Dónde se guardan estas preguntas? Fijaos, yo tengo aquí seleccionar una categoría. Las categorías son categorías de preguntas. Fijaos, este curso se llama Webinar 1 y por lo tanto Webinar 1 genera una categoría de preguntas, ¿vale? Entonces los webinar generan una categoría de preguntas, pero yo yo iba a decir yo, pero estoy con el perfil de Erika. Erika, con su perfil, pues también está de alta en el curso que se llama Curso TAC. Pues ese curso TAC también tiene una biblioteca de preguntas y ella, como está como profe, aparece ahí. Después, por ejemplo, esta prueba objetiva podría tener preguntas. Como es nueva, no la tiene, pero podría tener preguntas y entonces podría coger preguntas de ahí. Bueno, los cursos pueden tener preguntas, las categorías pueden tener preguntas, es decir, esta categoría está dentro de este curso webinar, está dentro de la categoría formación a educar. Las categorías pueden tener preguntas y el sistema, es decir, toda el aula completa puede tener preguntas. Por ejemplo, yo he creado dentro del sistema un banco que se llama Banco de Preguntas de Sexto. Voy a pinchar ahí. Entonces aquí me salen preguntas que hemos ido metiendo en el banco de preguntas de sexto. Y yo puedo aprovechar y puedo decir, pues mira, quiero esta pregunta, quiero esta pregunta, quiero esta pregunta y quiero esta pregunta. Y estas preguntas del banco de preguntas, que las puedo haber hecho yo o las puede haber hecho otro profe, las puedo incorporar a este cuestionario. Ya las tengo incorporadas. También podría agregar preguntas manualmente, es decir, simplemente, pues veis que aquí tengo una serie de preguntas que se podrían reordenar como quiera. Me da igual reordenarlas que no, porque he dicho que salgan aleatoriamente, pero podría reordenarlas. Tengo aquí la calificación máxima, que también la puedo poner desde aquí. Puedo recalificar las preguntas aquí, es decir, aquí podría decir, bueno, pues esta en vez de que valga 1, que valga 2. Esta en vez de que valga 2, en vez de que valga 1, que valga 3, ¿vale? Y después aquí agregaría preguntas.
Y entonces dice, pues quiero añadir una nueva pregunta. Bueno, entonces, fijaos, aquí me aparecen todas las tipologías de pregunta que hemos ido viendo hace un momento, y entonces pues voy a ver un poco las más complicadillas de configurar, que sería pues arrastrar y soltar sobre marcadores, por ejemplo. Pincho ahí, o arrastrar y soltar sobre una imagen. En realidad la configuración es básicamente la misma. Voy a agregar una de arrastrar y soltar sobre marcadores. Entonces le pondré, fijaos que aquí me aparece a qué categoría de pregunta va a ir esa pregunta. Es decir, si yo la guardo en el banco de preguntas, ¿dónde va? Entonces podría ir a banco de preguntas de sexto, pero podría ir al curso webinar o podría ir a cualquier otra parte de las categorías a las que yo tengo acceso, ¿de acuerdo? A las que yo tengo acceso con el perfil en el que estoy ahora. Entonces yo le pondría un nombre de la pregunta. El enunciado de la pregunta. La puntuación de esta pregunta, que la puedo cambiar, habéis visto, en la lista de actividades. Como tengo que trabajar sobre una imagen, pues le voy a seleccionar un archivo de imagen. Podría cogerlo de mi escritorio, en este caso, pues como no sé exactamente, porque no estoy con mi ordenador, pues me voy a descargar un mapa de España. Vale, pues este me vale. Espera, a ver dónde me lo he guardado yo. Creo que me lo he guardado aquí, sí. Subo el archivo. Bueno, me dice los tipos de archivos afectados, etcétera, etcétera. Vale, y ahora los marcadores. Y entonces dice, pues bueno, marcador 1. Uy, perdón, se me ha caído el bolín. Bueno, marcador 1, pues le voy a poner, por ejemplo, que sean, no de monumentos, bueno, sí, de monumentos, vale, el pilar. Vale, acueducto. Hay muchos, pero voy a poner acueducto. Pues por ejemplo, las Cibeles. El arco de Bará. Ya, los que necesite. Fijaos, aquí tengo lo que os decía antes, el infinito o el uno solo. ¿Vale? Dejar caer en las zonas, y entonces me dice, a ver, la zona 1, ¿qué forma quieres para no colarme? Círculo. El marcador va a ser el pilar, y entonces ya me vengo aquí y digo, pues venga, el pilar, veis que cuando pico se me aparecen unos controladores aquí, lo voy a poner sobre Zaragoza. Vale. Bueno, pues el acueducto, aunque haya muchos, pues vamos a suponer que es el de Segovia. Entonces pues digo, venga, para un polígono que va a ser el acueducto, pues lo voy a arrastrar sobre Segovia. De acuerdo. Vale, pues ahora un rectángulo que va a servir para las Cibeles, lo voy a arrastrar sobre Madrid. Yo prefiero hacerlos de uno en uno para que no se me despiste ninguno, y aun con todos se me despistan. Y ahora pues otro polígono que va a ser sobre el arco de Bará y que lo voy a arrastrar sobre Tarragona. Vale, pues ya la tendría configurada. Independientemente de las configuraciones que yo haya hecho para todo el cuestionario, pues aquí puedo redefinir cosas. Para la respuesta correcta, pues que sea no sé qué retroalimentación. Para la respuesta parcialmente correcta, que sea no sé cuál otra. Y para la incorrecta, que sea no sé cuál otra. Múltiples intentos, pues si penalizo o no penalizo por intento, ¿vale? Y después ya, vale, pues entonces ahora ya guardo cambios. Y entonces veré que aquí se me ha añadido Monumentos de España, ¿vale?
Bueno, pues esta sería la forma de configurar una de estas preguntas que son un poquito más complicadas que os he comentado antes. Bien, después, si nos vamos un momento, luego lo veréis en el aula, ¿vale? Si nos vamos un momento a webinars y vemos los tipos de preguntas, os saldrá ahí un Genially, ¿vale? Y entonces dentro del Genially, pues tenéis las respuestas anidadas de tipo close, esa que os he dicho que os recomendaría un editor, ¿vale? Entonces, os digo que son muy flexibles, y aquí os digo, os recomendamos el uso de un editor como Moodle Close. Entonces, si nos vamos a Moodle Close, que no os he puesto un enlace, ya os lo pondré. Bueno, sería el enlace está aquí, ya os lo colocaré en el Genially, ¿vale? Y entonces aquí es muy fácil, muy útil a la hora de trabajar. A ver dónde estás, Colín, que no veo ahora. Generador en línea, preguntas tipo close, es verdad que está aquí. Bueno, entonces fijaos, es este, ¿vale? Luego editaré el Genially y os pongo el enlace. Entonces es que es muy facilito, porque yo lo que hago aquí es, estamos en Moodle 2, nos aseguramos de que estamos en Moodle 2, y entonces, pues, yo lo único que hago aquí es poner el texto, y una vez que he puesto el texto, que yo quiero utilizar, bueno, pues voy a coger este texto, por ejemplo, lo voy a poner aquí, vale, control V, y entonces, cuando llego a una cosa que tiene que ser pregunta, fijaos, aquí tengo un signo de interrogación. Y entonces digo, venga, vamos a ver, ¿qué tipo de respuesta quiero? ¿Vale? Pues quiero una respuesta numérica. Quiero una respuesta numérica con desplegable, por ejemplo. Pues tiene 17 comunidades autónomas, o tiene 24, o tiene 18, y entonces le digo insertar. Y entonces aquí ya me ha creado el código que necesito. Y pues 2, pues entonces aquí pues voy a volver otra vez sobre ese 2 a meter una pregunta, y entonces pues digo, pues mira, pues en este caso pues puedo meter unas filas con radio 2, 3, 4 que son de elección, y ya estaría. ¿Veis? Entonces es que es mucho más fácil. Una vez que lo tengo esto colocado, lo que haría sería, podría hacer varias cosas, entre ellas pues, como esto es HTML, copiarme el código HTML y llevármelo a mi cuestionario. Entonces cuando voy a la pregunta de tipo close, en realidad lo que hago sería, pues por ejemplo aquí, donde me he puesto esto con las pruebas, pues voy a editar el cuestionario este, voy a editarlo, perdón, los ajustes no quiero los ajustes. Bueno, y entonces añadiría una pregunta, ¿vale? Editar cuestionario aquí, que no lo veía. Añadiría una pregunta de tipo close, pero lo que haría sería coger en el enunciado y meter con esta flechica de aquí, que es la que muestra los botones avanzados, meter el código HTML. ¿Que a alguien nos resulta muy raro esto? No os preocupéis. Pues yo lo que haría sería, voy a
guardar cambios y a mostrar. Que tengo que ponerle nombre. Vale, que a alguien le resulta muy raro, no pasa nada. Bueno, que aquí hay problemas en la edición, pues porque que no he definido los números bien. Vale. Que tengo que decodificar primero. Bueno, algún problema da. Algún problema da en esta concretamente, pues porque lo he hecho muy rápido y no he visto cómo lo estaba haciendo. Vale. Bueno, entonces, que a alguien le parece complicado, que no se preocupe, porque el asunto sería, pues bueno, si necesito un desplegable y además una de selección múltiple, pues oye, chico, hago dos, que tampoco pasa nada, ¿vale? Pero que sepáis que el editor existe y que es sencillo de utilizar si se tiene un poco de cuidado, que yo no lo he tenido. Y para acabar mi parte, que ya me estoy alargando mucho, os quiero comentar simplemente cómo se manejan las bibliotecas, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto las bibliotecas, los bancos, mejor dicho. Os he puesto en bancos de preguntas, os he puesto un Genial link explicándoos qué son los bancos de preguntas, cómo agrego preguntas de un banco a un cuestionario, que lo acabamos de ver, y algo muy importante que sería exportar e importar preguntas, ¿vale? Entonces vamos a ver, y sobre todo consejos. A ver, los bancos de preguntas los podemos intercambiar entre nosotros, porque yo me voy a un cuestionario concreto. Fijaos, me vengo aquí a mi curso, a este curso donde estoy, y me voy a ir al cuestionario de Aragón, este que acabamos de ver. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. Cuando activo este cuestionario, aquí, no con este editar, ¿vale? Sino cuando pincho sobre el cuestionario y lo tengo aquí abierto, cuando despliego de aquí, fijaos que tengo banco de preguntas y tengo la posibilidad de exportar. Cuando yo exporto, puedo exportar a formato, lo normal sería formato GIF o formato Moodle XML. Le digo que envíe estas preguntas de este cuestionario, que las envíe a un archivo, ¿vale? Entonces le digo que continuar, me aparece el archivo ahí, lo voy a guardar ahí en el escritorio. Estas preguntas que yo acabo de hacer, ¿se las podría pasar a un compañero o compañera? Sí. ¿Se las podría pasar a otro centro? Sí. ¿Y qué hacen con estas preguntas un compañero o compañera o en otro centro? Pues lo que harían sería lo siguiente. Me voy a colocar como administrador un momentito, porque esto lo podría hacer cualquier profe si tiene acceso al sistema, pero el administrador también lo podría hacer. Voy a entrar un momentito como administrador. Y entonces vamos a ver, supongamos que yo quiero este banco de preguntas que me ha pasado un compañero, que me han pasado de otro centro, yo lo quiero incorporar a mi aula virtual. Lo que voy a hacer va a ser venirme a un curso concreto donde lo quiera incorporar, por ejemplo aquí a Webinar. Me voy a ir a este tema que he hecho de pruebas y que luego borraré, ¿vale? Bien, entonces voy a activar la edición. Vale, voy a añadir actividad o recurso. Estamos con los cuestionarios, ¿no? Pues voy a agregar un cuestionario. Vale, entonces en este caso digo, pues mira, bueno, voy a partir del cuestionario que ya tengo hecho, para que voy a agregar uno. Voy a coger este y lo voy a editar. Editar cuestionario. Vale, entonces aquí quiero incorporar preguntas de una biblioteca que no existe, que me la ha pasado alguien, pero que no la tengo dentro de mi aula. Lo que haría sería... Bueno, aquí, antes de estar dentro de las preguntas, fijaos que tengo aquí la posibilidad de importar. Importo. ¿Qué tipo de importación hago? Moodle XML, porque las he exportado en Moodle XML. Selecciono el archivo. Cojo el archivo este donde he cogido estas preguntas. Lo subo. Vale, lo importo. Me dice, he importado 6 preguntas, que son estas. ¿De acuerdo? Vale, le voy a dar a continuar. Y ahora, fijaos que aquí me ha añadido
un banco de preguntas con esas preguntas que yo acabo de importar. Y entonces me dice, vamos a ver, esto es el banco de preguntas, ¿eh? Fijaos, no estamos en el cuestionario. Hemos accedido al cuestionario desde una pregunta, pero estamos dentro del banco de preguntas. Y entonces digo, a ver, ¿dónde quiero este banco de preguntas? Pues mira, tengo aquí preguntas, las que acabo de importar. Entonces digo, a ver, todas estas preguntas que acabo de importar, ¿dónde las quieres? Pues digo, pues mira, las quiero, todas estas, las quiero en el banco de preguntas de sexto, o las quiero en el banco de preguntas del curso TAC, o las quiero en la categoría formación a educar, donde sea. Si las pongo, la diferencia sería, fijaos una cosa, esto es importante, si las pongo en cuestionario prueba objetiva, la verá el profesor, los profesores que estén creando ese cuestionario. Si la pongo en curso webinar 1, las veremos para poderlas recuperar los profesores que pertenezcamos al curso webinar 1. Si la pongo en formación a educar en esa categoría, por ejemplo, si la pongo en la categoría sexto de primaria o en la categoría primaria, la verá todo el profesorado que pertenezca a esa categoría. Si la pongo en la categoría sistema, la ve todo el profesorado del centro. Entonces, es cuestión de los administradores decir, vamos a ver, esas preguntas que nos pueden servir para reutilizarlas, que estamos haciendo compañeros y compañeras, por ejemplo, para infantil, pues las pongo en la categoría infantil y así todo el profesorado de infantil las ve. O las pongo en la categoría lengua de sexto y todos los profes de lengua del crack, estén en el pueblo que estén, ven esas preguntas y las pueden utilizar, ¿vale? Entonces yo siempre, una vez subidas unas preguntas al banco, yo puedo decidir dónde las coloco, simplemente sería marcándolas enteras y decir, pues mira, las quiero colocar en, pues yo qué sé, en formación a educar. Y entonces le digo, venga, muévemelas ahí. Y fijaos que ya se me han cambiado a la categoría formación a educar, ¿vale? Entonces ahí se quedan guardadas. Estas categorías, ¿cómo se crean? Bueno, pues estas categorías se van creando a medida que nosotros vamos creando cursos y lecciones, porque cuando yo creo la lección o el curso webinar 1, se crea la categoría webinar 1 con su banco de preguntas correspondientes. Yo después esas preguntas, como veis, las puedo reorganizar, porque si yo me vengo aquí a webinar 1, tengo aquí estas, yo las puedo marcar y decir, bueno, pues todas estas que están en webinar 1 las voy a pasar al banco de preguntas de sexto porque son de sexto, o las voy a pasar al banco de preguntas de infantil. Y entonces las tenemos ahí listas para poder trabajar. Fijaos que me dice quién ha creado la pregunta, me dice también quién la ha modificado varias Erika porque estaba yo con su perfil, después les puedo poner etiquetas, puedo volver a configurarlas, puedo volver a editarlas, etcétera. ¿Vale? Entonces yo creo que más o menos con esto os podéis hacer una idea de cómo funciona el tema de los cuestionarios. ¿Por qué nos interesa tener cuestionarios? Pues nos interesa tener cuestionarios porque en un completo cuestionario con 10, 20, las preguntas que sean, tenemos una evaluación automática, ¿de acuerdo? Cosa que no tendríamos a lo mejor con preguntas sueltas del tipo consulta o con preguntas del tipo H5P, porque las H5P no todas, o sea, son preguntas individuales, no pasan a formar parte de un cuestionario, aunque algún truco hay para que puedan hacerlo, ¿vale? Entonces, no os retiréis, que vamos a hacer cambio de puesto. Yo me voy donde Erika, y Erika se viene aquí a seguir con las cosas que ella os tenía que enseñar. Bueno, pues vamos a continuar con el resto de las actividades de webinar y ahora nos tocaría hemos visto hasta ahora, bueno, las consultas, los cuestionarios y ahora pasaríamos a ver lo que son las encuestas. Las encuestas lo que nos permiten es conocer la opinión de los distintos participantes que puede haber en una clase, ya sean profesores o alumnos. Y para ello se utilizan una variedad de preguntas de tipo sí o no, elección múltiple o incluso texto. Para ello lo que podemos hacer es configurarlas y podemos crear configurar diferentes parámetros para que sean anónimas
o para que aparezca el nombre del participante, así como los resultados, que también pueden ser mostrados o no. En cualquier caso, pues estas encuestas, como os digo, también nos sirven, aparte de para ver la opinión de los participantes, podrían ser útiles para detectar posibles situaciones de bullying en la escuela, probablemente. Y sobre todo hay que tener en cuenta que no son calificables. Bueno, aquí tenemos una encuesta de muestra en la que hay una pregunta y empezamos desde el principio para que veáis cómo se añade. En esta sección que hemos creado del curso le daría a añade una actividad o recurso y buscaría en las actividades la pregunta donde pone encuesta. Le daría a agregar y rellenaría los campos. Pues en este caso el nombre de la encuesta, que si queréis, bueno, lo vemos directamente, como había preparado ya una José Ramón. La vamos a editar. Vale. Él ha puesto el nombre de la encuesta, una pequeña descripción y ha insertado una imagen. En el apartado de disponibilidad no lo ha habilitado, pero podríamos haber puesto cuándo comienza y cuándo acaba la encuesta. En los ajustes de pregunta y envío, aquí pues hemos seleccionado anónima, podríamos haber seleccionado que se mostrasen los nombres de los participantes. Permitir múltiples envíos, hemos marcado que no, se podría elegir. Activar notificaciones de las entregas, lo mismo, se puede elegir sí o no. Y autonumerar las preguntas, también es configurable. Después del envío, pues bueno, podríamos mostrar una página, incluso vincular un enlace para que al final de la encuesta pues aparezca o incluso una imagen u otro recurso multimedia, una grabación de audio, un vídeo, texto. O también enlazar con la actividad siguiente de este cuestionario. Los ajustes comunes del módulo, que de momento no se suelen configurar, las restricciones de acceso, el rastreo de la finalización, en la que podemos no indicar la finalización de la actividad, o que los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada cuando la hayan terminado. O la tercera opción, que es mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Luego en el apartado de marcas, que en este caso como no tenemos configurado no aparece, y las competencias, que por ahora no las hemos visto. Vale, esto sería la actividad ya creada. La actividad me refiero a la encuesta. Y lo que vamos a hacer es editarla para añadir las preguntas. Vamos a editar preguntas y elegimos. Podemos encontrar de varios tipos. De elección múltiple. Estos dos apartados los veremos más tarde. Primero os explico el tipo de preguntas. Elección múltiple es la pregunta que está hecha con varias posibles respuestas y el alumno o participante pues elige una o varias respuestas. Por ejemplo, es la que tendríamos aquí. Fijaos, esto sería un tipo de pregunta. ¿Prefiero la carne o el pescado? Pues carne o pescado. Y aquí podríamos seleccionar. Vamos a editarla para que veáis cómo se accede. Un título para la pregunta, una etiqueta, que de momento no lo vamos a modificar, luego os explicaré para qué sirve. El tipo de elección múltiple, pues podemos elegir que solo puedan seleccionar una respuesta, que puedan ser varias respuestas o una opción múltiple, solo una respuesta dependiendo de una lista desplegable. En este caso, varias respuestas, que es lo que está seleccionado. Tipo de ajuste para que salgan las respuestas vertical u horizontal. No analizar envíos vacíos, le hemos dado que no, podríamos seleccionar que sí. Y aquí las dos respuestas posibles, carne o pescado. Aquí ya nos pone las instrucciones que tenemos que elegir, que tenemos que poner las respuestas, pues una en cada línea. Guardaríamos también la pregunta, aunque no la hemos modificado, y esta, como os digo, sería de elección múltiple, porque pueden elegir varias respuestas. Fijaos, una o dos. Vale, vamos con la siguiente.
existen las de elección múltiple clasificadas. Son similares a las anteriores, a las de elección múltiple, con la diferencia de que se le asignan números a cada respuesta y se pueden usar para luego sacar medias. Vamos a ver un ejemplo. Pregunta, por ejemplo. Jolín, perdonad, que es que no domino yo este teclado. Un segundico. Borro la pregunta y añadiría elección múltiple clasificadas. ¿Te gusta el pescado? Y aquí, para numerar, opción múltiple, una respuesta, ajuste vertical u horizontal. Aquí pondría los diferentes números con las posibles respuestas. Pues vamos a hacerlo graduado. El 0 sería lo odio, por ejemplo. El 1, no me gusta. El 2, no está mal. El 3, me gusta. El 4, me encanta. Le daríamos a guardar pregunta. Como no hemos seleccionado esto para que lo quite, cuando no quieren seleccionar la pregunta, pues nos ha aparecido así. De todas formas, podríamos seleccionarlo, ocultar la opción no seleccionada, sí, para que no nos salga este apartado. ¿Lo veis? Ahora directamente nos saldrían las 4 opciones entre las que podríamos elegir. Vamos a añadir otra pregunta más. Ahora una etiqueta. Las etiquetas no son preguntas en sí. Lo que nos permiten es separar preguntas introduciendo pues, diferentes tipos de elementos. Pueden ser texto y configurarlo. Puede ser embeber o incrustar un enlace. Un tipo de imagen, vídeo, pues diferentes tipos de multimedia. En este caso yo voy a añadir este vídeo. Lo que haría es darle al stop del enlace para embeberlo, pegaría aquí la URL y crear enlace. Guardaría la pregunta y ya directamente me aparecería aquí incrustado. Ese sería el formato etiqueta, que como os digo admite varios tipos. La siguiente sería información, que tampoco es una pregunta en sí. Lo que nos proporcionaría es información acerca del alumno que ha entregado esta encuesta, la hora en la que la ha realizado y el grupo al que pertenece. Luego tenemos un tipo de respuesta de texto corto, como puede ser, por ejemplo, queremos una pregunta que diga: ¿cuál es tu comida favorita? Etiqueta no pongo nada por ahora. El número máximo de caracteres pues voy a considerar que 10, puesto que se trata de una respuesta corta. Y guardaríamos pregunta. ¿Lo veis aquí? Continuamos con la siguiente, que sería una respuesta de texto larga, que esta sí que admite pues diferentes frases, incluso párrafos pequeños. La pregunta la podríamos hacer: escribe el nombre de 4 platos que contengan carne como ingrediente principal. Anchura, pues esta que viene por defecto, y número de líneas pues le voy a dar lo mínimo. Guardaría pregunta y aquí ya pues lo podrían editar pues completándolas. El siguiente tipo de pregunta que podemos añadir en estas encuestas son las respuestas numéricas. Nos permiten saber, pues, con una respuesta que sea un número, que un intervalo que le pongamos nosotros, cuántas veces, por ejemplo, realizan algo. En este caso, pues voy a poner: ¿cuántas veces a la semana comes carne? El rango iría desde 0, o sea, ninguna, hasta 7, si comen carne todos los días de la semana. Guardaríamos y ya lo tendríamos aquí listo.
Los otros tipos de preguntas que os comentaba que le íbamos a añadir luego son los saltos de página, que lo que nos permiten es separar preguntas. Para que no quede una lista completa de preguntas, si preferimos que quede pantalla por pregunta, o sea, cada pregunta por una pantalla, no queden todas juntas, añadimos un salto de página. Vamos a darle. Se nos habría creado aquí, ¿lo veis? Y yo lo podría mover. A ver si puedo. Por ejemplo, para separar la 1 y la 2. Aquí vendría un salto de página. Quiero otro, pues añado otro salto de página. Y lo iría moviendo para separar uno y otro. Pues aquí. Vale, de acuerdo. Esto del CAPTCHA es una forma de reconocer, seguro que en otras ocasiones cuando habéis consultado en internet pues el seguimiento de un paquete, por ejemplo, os ha aparecido un CAPTCHA. Es una especie de prueba para descartar que esta consulta no está realizada por un robot, sino que está realizada por un humano. Pues consiste, por ejemplo, en seleccionar los pasos de cebra de esta imagen, cosas así. Y bueno, pues eso sería básicamente lo que son las encuestas. Las tendríamos aquí ya creadas, vamos a ver cómo quedarían. ¿Prefiero la carne o el pescado? Bueno, iríamos completando cada una. Como las he puesto en la forma separada, para que nos salieran una y otra según en cada página, pues quedarían así. ¿Te gusta el pescado? Bueno, pues seleccionaríamos. Ahora nos saldría este vídeo que lo he incrustado y el resto de preguntas. Enviaremos las respuestas cuando las terminásemos. Y lo que sí que nos permitiría el sistema, y para lo que realmente es válido este tipo de encuestas, es analizar los resultados que nos han dado. Aquí, como solo lo he contestado yo, bueno, pues solo sale un tipo de respuesta. Aquí podría hacer un análisis de las diferentes preguntas. Ya veis, solo hay un participante, bueno, pero podríamos ver más opciones y comparar entre los diferentes participantes. Y bueno, y ahora vamos a pasar a la última parte, que son las encuestas predefinidas. Este tipo de encuestas nos proporcionan unas preguntas ya creadas previamente en una base de datos y nos permiten evaluar pues diferentes entornos en línea. Vamos a ver. Lo que haríamos para añadir esta encuesta predefinida es similar a lo que hemos hecho antes. Dentro de nuestro curso y la sección que queramos, le damos a añadir una actividad o recurso y seleccionaríamos encuestas predefinidas. Le daríamos a agregar, pondríamos un nombre y elegiríamos entre estas opciones que nos dan. Como veis, hay 5. Las ATTLS están relacionadas con actitudes de pensamiento y aprendizaje. Las de incidentes críticos, lo que evaluar no sería la palabra, bueno, recogen datos sobre el nivel de involucración del alumno. Y las de COLIS son preguntas sobre la relevancia de la actividad, el apoyo del tutor, para que evalúen un poco la actividad. Vale, pues elegiríamos una de estas. No haría falta, podríamos editar estos ajustes o dejarlos así simplemente y guardaríamos cambios. En este caso no lo edito porque hay una creada ya. Vamos a ver cómo quedaría. Encuesta predefinida. Quedaría así. Esto se carga automáticamente, como os digo, porque son ya predefinidas este tipo de encuestas, según la temática que queramos elegir. En el caso de que quisiéramos personalizarlas, os recomienda que utilicéis la encuesta normal, la personalizable. Bueno, y aquí pues el usuario podría seleccionar, según la pregunta, pues la respuesta. Aquí está graduada, aún no se ha dado respuesta o casi siempre, según la pregunta que nos realicen. Luego, aquí lo que nos permitiría ver, en el apartado que os digo, la de las encuestas predefinidas,
nos permitiría ver también pues eso, nos mandaría directamente los resultados, pueden ser también de forma anónima y los podríamos valorar. ¿De acuerdo? Pues sería eso, básicamente. Para terminar, como creo que os lo ha comentado José Ramón, podéis valorar la formación recibida en este webinar, y podéis realizar esta encuesta, ¿de acuerdo? Y para cualquier cosilla, pues seguiremos en el enlace de Jitsi que ha colocado al principio de esta página, ¿vale? Venga, un saludo, hasta luego.